Sean bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión quiero revisar con ustedes una resolución de una ecuación diferencial, ¿cierto? Pero que nos da condiciones iniciales, que se llama problema de valor inicial. A eso se refiere esa abreviación PBI. Ahí está nuestra ecuación diferencial a resolver. I2' más I igual a 0, una ecuación diferencial lineal, ¿cierto? De segundo orden. Y con condiciones iniciales donde nos están dando I de pi tercio igual a 0 y I' de pi tercio es igual a 2. A partir de ahora los invito a poner pausa al video para que vean su propia estrategia de resolución y a continuación puedan verificar con mi desarrollo, ¿cierto?, su respuesta. Muy bien. Entonces, nosotros estábamos diciendo que usted aquí ya parte reconociendo que tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, porque tenemos I2', ¿cierto? Entonces eso significa que, según lo que nosotros hemos revisado, entendemos que el polinomio característico asociado, dándole, ¿cierto?, como forma de solución a la I, el valor de m que tenemos que encontrar, ¿cierto? Por lo tanto, vamos a entender que esta m que nos estamos dando, ¿cierto?, es una constante, es un número real. A ver, vamos a ponerle ahí. Es un número real, que por cierto estamos buscando determinar. Por lo tanto, el polinomio característico asociado a este valor de m me está diciendo que va a ser m al cuadrado más 1. Porque fíjese bien, esta i no tiene derivada. ¿Está bien? Por lo tanto, es como si fuera un i elevado a 0. Por lo tanto, un m elevado a 0 es 1. ¿Ya? No está derivado. Y eso es igual a 0. Porque nosotros cuando escribíamos esto, acuérdese que el segundo orden nosotros cambiábamos el orden por grado. ¿Ok? Entonces si era de segundo grado nos quedaba de grado 2. Por lo tanto esto es un polinomio de grado 2. Esto no es igual a 0. Nuestro polinomio característico es igual a 0. Nosotros igualamos a 0 cuando hablamos de la ecuación característica. Entonces este polinomio característico se convierte en la ecuación característica a resolver, porque tenemos ahí una función cuadrática, si lo queremos mirar así, un polinomio cuadrático. Entonces tenemos una ecuación característica que dice que lo que yo tengo que resolver ahora es m cuadrado más 1 igual a 0. Ahora sí tenemos una ecuación de segundo grado. Y usted sabrá, ¿cierto?, que toda ecuación de segundo grado espera dos soluciones. Ahora, en esas dos soluciones nos podemos encontrar frente a varios escenarios. Que tengamos dos soluciones reales distintas, dos soluciones reales e iguales o dos soluciones que sean complejas. Veamos cuál de ellas se resuelve. Si nosotros miramos acá, nosotros tenemos que, si vamos a despejar esto, porque tenemos una suma de una expresión cuadrática más algo, por lo tanto eso claramente no tiene solución real. Entonces nuestras soluciones no van a ser o estar dentro de los números reales. Entonces nosotros sabemos que eso es m cuadrado igual a menos 1. Si nosotros le sacáramos la raíz a eso, por cierto, con el argumento aquí, que estamos sumando el inverso aditivo de menos 1. Entonces, cuando resolvemos esto y le sacamos la raíz, a nosotros nos va a quedar la posibilidad de que sea positivo o negativo de la raíz de menos 1. Y usted sabe que toda raíz negativa es equivalente a decir más menos i. Por lo tanto, usted aquí desprende que tenemos una primera solución que va a ser i y una segunda solución que va a ser menos i. Siempre su conjugado. Por cierto, eso implica que si lo escribiéramos para reconocer la parte real y la parte imaginaria, nosotros tenemos 0 más i y aquí nosotros vamos a tener 0 menos i. Recuerde que nosotros necesitamos reconocer la parte real e imaginaria porque de aquí nosotros entendemos que ese que está ahí era nuestro alfa o un a, como quisiéramos llamarle, ¿cierto? Y mi alfa es igual a 0, es la parte real, ¿cierto?, del número imaginario que tengo presente. Esta es mi parte real, para que lo recordemos. Y este de aquí es el número 1, mi beta igual a 1 o menos 1, porque puede ser positivo como negativo, ¿cierto? Es la parte imaginaria, el que acompaña al i como número, no es el i. Ese es un error bastante frecuente. Por lo tanto, aquí tenemos la parte imaginaria como número
reconocemos la parte imaginaria como la constante que acompaña a I. Ok. Entonces, dicho eso, nosotros vamos ahora a entender que cuando teníamos, en este caso, dos soluciones reales e imaginarias, entendemos que la solución general, entonces vamos a escribir eso, ¿cierto? Así, la solución general es, y se las voy a escribir para recordarles la fórmula primero. Acuérdense que era igual la constante C sub 1 por e elevado a alfa x, por eso yo traté de indicarles antes quién era alfa, por el coseno de beta x más C sub 2 por e elevado a alfa x por el seno de beta x. Por lo tanto, nosotros ya tenemos claro quién es alfa y quién es beta. Y esos son los valores que nosotros vamos a reemplazar, son los que acabamos de encontrar. Entonces, si nosotros vamos a reemplazar lo que tenemos, C sub 1 no lo conozco, me va a quedar e elevado a 0 por x por el coseno de beta. Ahora, podría surgir la duda de, profe, usted dijo, fíjense aquí, que beta es más menos 1. ¿Cuál de los dos tomo? ¿El positivo o el negativo? Y la verdad es que por convención uno siempre toma el positivo, no toma el negativo. No significa que tomar el negativo esté malo, puede tomarlo perfectamente y va a estar igual de bien que si toma el positivo. Lo que pasa es que hay una consideración interesante que recordar de las funciones trigonométricas y dice que el coseno de menos beta es lo mismo que decir el coseno de beta. Pruébelo para cualquier ángulo para que verifique lo que le estoy diciendo. Por lo tanto, si yo tomo un valor positivo o negativo, en el caso del coseno me da exactamente lo mismo porque se va a cumplir la equivalencia. Entonces, frente a tomar un positivo o un negativo, la verdad es que mejor siempre tomo el positivo. Y cuando nosotros tenemos el seno de menos beta, nosotros sabemos que eso es menos seno de beta. Entonces, ese signo menos, usted lo va a traspasar aquí, a la constante C2. Por lo tanto, si yo escribo menos C2 o escribo más C2, me da lo mismo, porque uno absorbe y siempre escribe de manera positiva, porque después, si es que hay condiciones iniciales, como en este caso, vamos a determinar si C2 en este caso es positivo o es negativo. ¿Se fijan? Por lo tanto, dicho eso, da exactamente lo mismo cuál valor de B usted vaya a tomar, ya sea el positivo o el negativo. Insisto, en este caso, y por convención en matemáticas, siempre se toma el positivo. Bien. Entonces, si dijimos que B vale 1, eso va a ser 1 por X, voy a tomar, como dije, el positivo, más C sub 2 por E elevado a alfa, alfa dijimos entonces que era 0 por X, por el seno, y dijimos que B vamos a tomar siempre el valor positivo. Entonces, si terminamos de ordenar esto un poco más reducido, fíjense que 0 por X es 1. Por lo tanto, E elevado a 0, eso significa que me queda 1. Lo mismo aquí. 0 por X es 0, E elevado a 0 es 1. Entonces, esto me queda una expresión súper reducida de C1 por coseno de X más C2 por seno de X. Ahí tenemos la solución general, ¿cierto? Escrita en términos de C1 y C2. Si no nos hubiesen dado condiciones iniciales, mi problema termina ahí. No hay más que hacer. Pero como me están dando condiciones iniciales, me están diciendo, aquí hay una condición y aquí hay otra condición, entonces esas dos condiciones me están diciendo que esperan que yo encuentre los valores de C1 y C2. Por lo tanto, ahora yo necesito encontrar esta solución, pero sabiendo los valores de C1 y C2. Para eso son esas condiciones iniciales del problema. Bien, entonces, entendamos qué es lo que tenemos aquí. Como primera condición, ¿cierto? Tenemos que I de pi tercios es igual a 0. Entonces usted deduce que el valor de X que va a tener que reemplazar es por pi tercio y que el valor de I, por cierto, va a ser 0. ¿Dónde va a reemplazar eso? Aquí. En el valor, ¿cierto?, de la solución general, que le está dando una función, por cierto. Entonces nosotros que si
dijimos que si i es 0, entonces me va a quedar c sub 1 por el coseno de pi tercios más c sub 2, ¿cierto?, por el seno de pi tercio. Por lo tanto, encontramos una primera ecuación que tiene dos incógnitas, C1 y C2, porque coseno de pi tercio y seno de pi tercio son valores que debemos conocer. Ahora, como un pequeño recordatorio adicional, nosotros sabemos que pi es igual, pi está en sistema radial, en radianes, son pi radianes. Pi es equivalente en sistema sexagesimal a 180 grados. Por lo tanto, en grados, pi es igual a 180 grados. Entonces, si nosotros tenemos pi tercios, eso es equivalente a decir 180-3, por lo tanto es equivalente a 60 grados si lo queremos mirar así. Con calculadora o con valores que usted, por cierto, debe conocer, va a estimar, y lo voy a volver a escribir para que se entienda bien, que lo que estamos buscando ahora, ya sea en pi radianes o en grados, estamos buscando coseno de 60 grados o coseno de pi tercio, más c sub 2 por el seno de pi tercio o seno de 60 grados. Bien, de aquí nosotros entonces vamos a entender que eso es 0 igual a, ¿cuánto es el coseno de 60 grados? Y el coseno de 60 grados para usted lo va a reconocer como un medio. Escribámoslo por acá. Hay diferentes estrategias, ¿cierto? Usted utilizará la que más le conviene, pero debe recordar que el coseno de pi tercio, que es lo mismo que el coseno de 60 grados, es equivalente a un medio. Y al revés, seno de pi tercios, que es lo mismo que el seno de 60 grados, eso es equivalente a, en forma exacta, raíz de 3 medios. Yo no lo voy a sacar con calculadora, lo saqué de manera exacta, porque son valores que particularmente son conocidos y uno debiera manejar. Entonces, C sub 1 dijimos que el coseno de 60 grados era un medio, más C sub 2 que no conozco, por seno de 60 grados que dijimos que es raíz de 3 medios. Ahí tenemos una ecuación con dos incógnitas. Si nosotros nos tomamos un segundo y multiplicamos toda esta ecuación por 2, a nosotros nos va a quedar 0 por 2 igual a 0, un medio por 2 es igual a 1, por lo tanto simplemente me va a quedar C sub 1, más 3 medios por 2 es simplemente raíz de 3. Entonces, yo siempre pongo el número y después la variable que necesito encontrar, que en este caso es C sub 2. Y ahí, estimados, encontramos una ecuación con dos incógnitas. ¿Cómo voy a determinar C1 y C2 con una ecuación con dos incógnitas? No puedo. Pero para eso me dieron entonces una segunda condición. Pero una segunda condición que tiene que ver con la derivada de esa función. ¿Qué función? La que nosotros tenemos acá. La vamos a marcar con verde. Esta. ¿Se fijan? Esa que está ahí. Entonces, ¿cómo vamos a determinar la solución de esta? Vamos a marcarla con rojo. Si esta es mi i, entonces significa que me está diciendo el problema que yo tengo que derivar esta i'. ¿Quién es i'? Estoy derivando eso para que se entienda. Ok. ¿Quién es i'? Entonces tomamos una constante por la derivada del coseno. Cuando tenemos el producto de una constante por una función, nosotros sabemos que mantengo la constante y derivo tranquilamente la función. La derivada del coseno, nosotros sabemos que eso es menos seno de x, más, nuevamente constante por una función, mantengo la constante y derivo la función. ¿Quién es la derivada del seno? Coseno de x. Entonces, nosotros aquí tenemos que i' va a ser igual a, reemplacemos, porque nosotros, fíjense bien, ¿qué es lo que sabemos del problema? Esto es lo que nosotros sabemos del problema. Nosotros sabemos que i2' de pi tercios es igual a 2. Por lo tanto, de aquí usted desprende que el valor de x que va a tener que reemplazar es pi tercios
y sabe que el valor de I' es igual a 2. Puse I2' y no es I2', es I'. Bien, entonces, si usted viene y reemplaza esa condición inicial del problema, entonces en vez de I' nosotros vamos a poner que eso es 2. C sub 1, constante que no conozco, por menos seno de, ese menos nos conviene en vez de que parezca ahí como multiplicando adelante, prefiero ponerlo adelante, ¿cierto? Es más cómodo. C sub 1 por el seno de X que dijimos que vamos a reemplazarlo por pi tercio. Más C sub 2 que no conozco por el coseno de pi tercio. Y esos valores nosotros ya los conocemos. Entonces nosotros sabemos que eso es 2 igual a menos C sub 1 que no conozco por el seno de pi tercio que dijimos que era raíz de 3 medios más C sub 2 que no conozco por coseno de pi tercio que es 1 medio. Utilicemos como tenemos una ecuación, esto es lineal, ¿cierto? Con valores desconocidos, vamos a multiplicar todo esto por 2 y nosotros nos va a decir que esto será, ¿dónde lo pongo? 2 por 2, 4, igual a, si multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3 medios por 2, me va a quedar simplemente raíz de 3. Lo vamos a poner adelante, menos raíz de 3 por C sub 1, más 1 medio por 2 es simplemente 1, por lo tanto más C sub 2. De aquí entonces nosotros encontramos otra ecuación. Y esa ecuación, con la ecuación que tenemos aquí arriba, vamos a ponerle a esta ecuación 1 y esta es la ecuación 2, nosotros tenemos un pequeño sistema de ecuaciones con dos incógnitas para poder determinar las dos soluciones. Bien, vamos a la etapa final para encontrar esas dos soluciones. Recordemos entonces, teníamos la primera ecuación que era C sub 1 más raíz de 3 por C sub 2 igual a 0 y teníamos que la segunda ecuación era menos raíz de 3 por C sub 1 más C sub 2 igual a 4. Usted decida cómo quiere resolver este sistema de ecuaciones. Aquí me parece que lo más simple es hacerlo por reducción. Puede utilizar matrices, puede utilizar determinante, lo que usted necesite y que sepa. Pero en mi caso voy a tomar reducción, eso significa multiplicar la ecuación de arriba simplemente por raíz de 3. Si multiplicamos la ecuación de arriba por raíz de 3 nos va a quedar raíz de 3 por C sub 1 más raíz de 3 por raíz de 3 es raíz de 9 y raíz de 9 es simplemente 3C sub 2 igual a 0 por raíz de 3, 0. La ecuación de abajo no le he hecho absolutamente nada, por lo tanto la dejo tal cual, más C sub 2 igual a 4. Y lo que me está diciendo esto es que la reducción es que yo sume estas condiciones y eso va a hacer que este valor de aquí se simplifica. Entonces a nosotros nos va a quedar simplemente 4C sub 2 es igual a 4. Si multiplicamos por el recíproco de 4, entonces C sub 2 es igual a 1. Si reemplazamos ese valor de C sub 2 igual a 1 en cualquiera de las dos ecuaciones que usted tiene, parecerá ser más fácil en la primera, entonces nosotros vamos a tener lo siguiente. Reemplazando C sub 2 igual a 1 en C sub 1 más raíz de 3 por C sub 2 igual a 0, nos va a resultar. Entonces, C sub 1 más raíz de 3 por 1, y eso es igual a 0. Si nosotros despejamos, es decir, sumamos el inverso aditivo de raíz de 3 a ambos lados, el inverso aditivo es con menos raíz de 3, ¿cierto? Significa que nos va a quedar que C sub 1 es igual a menos raíz de 3. Y con eso yo he determinado los dos valores que me faltaban. Entonces así puedo determinar que la solución, es, fíjense bien, por si no la tenían presente, es esta de acá, la que está aquí con rojo.
y que yo estoy marcando con verde. C sub 1 por coseno de x más C sub 2 por seno de x. Esa es la que nosotros vamos a trabajar. Por lo tanto, si reemplazamos los valores, a nosotros nos va a quedar y es igual a menos raíz de 3, ese es el valor de C sub 1, por el coseno de x, más C sub 2, que vale 1, por el seno de x. Esa es la solución que nos permitió encontrar los valores de las constantes, dado la condición inicial del problema. Espero que se haya entendido y espero encontrarlos en una próxima oportunidad. Que les vaya bien.